3 to go. Mailen Shura of Spain is the first of those three. She's world ranked number 2. Not the biggest competitor out here. She's... Ya viene superando la puerta número 2. Encarará esta remonte de izquierda. Supera la 3. Gate 22, been the undoing of some, but not her. Is she about to become number 1 in Rio? Oh, a little bit sticky. A little bit sticky. Viene acelerando. Vamos a ver la marca. Maialen Chorraut. Primera Maialen Chorraut. Tiempazo extraordinario. Extraordinario Maialen Chorraut. Primera Maialen Chorraut. Rioko jokoen ondoren, Londreseko jokoen ondoren beti presio deixente egon da. Egia da ziklo olimpiko hontan presio handia izan dela, foko guztia nire gainean jarrita, baino gero nik ere konpetitzeko orduan nire burua ere asko presionatu ohi dut. Orain ez detola nire burua ikusten, ez? Nire konpetizioetea joango naiz eta aurrekoetan bezala, ez? Pausuz pausu. Xabi da piraguismoaren barruan, piraguismoaren zati bat ere. Nire bizitzako saltxa, nire entrenatzailea, nire senarra, nire alabaren aita, eta piraguismoaren proiektu honen barruan, biok bat gera. Ni ez nintzateke Maialen izango Xabi gabe. Duela 2 urte eduki nun geldialdi bat, momentu batean ikusten nun ere burua ez zegoela egunean piraguismoan jarraitzeko. Ikusten nun nintza disfrutatzen ari eta pentsatu nun horrela jarraitzeko horrena zela ustea eta ikustea benetan jarraitu nahi nuen edo ez. Entrenatzaileari esan nion utziko nula, bueltatzeko gogoak banitun bueltatuko nintzela eta bestela hori izango zela azkeneko momentua zen piraguan. Hiru lau hilabetez egon nintzen piragatik kanpo, kaina aldera berriro sartu zitzaidan gogo hori, berriro hasi nintzen pixa bat entrenatzen pixkanaka eta momentu horretan konturatu nintzen oraindik ez zela momentua iritsi nire kirolen karrera uzteko eta hiru hilabeteko geldialdi horre, nik uste lagundu nindula kirola berriro gogotsu hartzeko eta esan nik uste dute oso erabaki ona izan zelan nire aldetik, gero zen 2 urte hauetan asko disfrutatu dut, entrenamendutan ere falta zitzan motivazio hori ere eduki dut eta esan oso gustora nago orain. Ander Elosegui, 3-time Olympian, really consistent form. Tidy so far, keeping the boat on top of the water nicely. He has the advantage, 3 seconds now ahead of race leader David Florence of Great Britain as he comes towards the final 5 gates on this course. This is outstanding, and Spain's Ander Elosegui takes the race lead, 91.35. Cuando te pones un objetivo o una meta, pues bueno, lo demás sale más solo, ¿no? O es como que no te cuesta tanto. De todas formas, hay días mejores y días peores, pero bueno, yo creo que lo he ido entendiendo poco a poco, que es parte del trato si te quieres dedicar al alto nivel o a intentar sacarte un mayor rendimiento, entonces tampoco lo veo como un suplicio ni nada por el estilo. La psicología es parte de las personas en general y yo que sé, en el deporte de élite quizás también pasas mucho tiempo contigo mismo, te preguntas cosas, entonces pues bueno, creo que sí que le tienes que dar un espacio a la psicología y al plano mental, trabajarlo igual que el físico. O sea, al final, si el físico está muy bien, pero
la cabeza dice que no, la competición no creo que tenga mucho futuro. Zure indarrarekin bakarrik, zure palarekin. Lortzen duzun deslizamendu hori piragaren gainean, naturarekin sentitzen duzun kontaktu hori, oso polita da. Rion, gure proba, kalau proba, 1000 metrotatik 500 metroratara pasa zuten. Kabira pasatzea erabaki nuen, azkenean, kanpotik ikusita ematen du aldaketa oso drastikoa dela. Helburu nagusiena 1000 metrotako distantzia mantentzea zen, kabira pasata hori lortu nuen. Kabi 1000 metroetan parte hartzea Francisco Cubelosekin, eta, zorionez, hasiera-hasieratik emaitza oso onak lortu genituen. Well, we're underway in the men's K2 1,000 meter final in lane 3. They're going really strongly. Spain, though, the world silver medalists from last year. That's Cubelos and Peña. Really paddling strongly out of the start. Distance behind them, but now it's Hoff and Schopp who are putting down the power. They're into the last 100 meters. They're keeping the Spanish pairing at bay. They have a boat-length lead. And it will be a gold for Germany. Spain take the silver. And it looked like France, Carré and Hubert, who came through for the bronze medal. What a finish by them. And that was a close finish. So many boats in contention there for the medals. En 2013 estaba escalando y hubo una serie de errores y caí de una altura de unos 15 metros aproximadamente. Entonces, caí a plomo, entonces tampoco fue un golpe en seco, vamos a decir. Y me causó múltiples fracturas, pues en cadera, esternón, en la tibia, pero lo que más problemática ha dado ha sido el que estalló una de las vértebras. Entonces, al estallar la vértebra, invadió el canal medular y eso me provocó una lesión medular incompleta, una paraplegia. Estuve 3 meses ingresado sin poder moverme en la cama, entonces a partir de ahí ya te van diciendo que te vas a quedar en silla de ruedas toda la vida. Y entonces yo, la verdad que desde ese momento ya empecé a buscar igual qué cosas podría hacer, ¿no? en una silla de ruedas, o como me gustaba mucho el deporte, pues también seguir practicando un deporte. Y también una de las ideas, desde mi ignorancia de que no se usan las piernas en piragüismo, pero como se le veía ahí sentado, dije, pues el piragüismo puede ser un deporte opcional, ¿no? Yo me siento feliz, que es lo que busco, ¿no? La felicidad. Y luego también me siento uno más, me siento como incluido, ¿no? Porque con la silla de ruedas al final hay una diferencia, ¿no? Que vas pasando con alguien. En cambio en la piragua vamos sentados, vamos en el agua y soy uno más. Me parece un deporte muy inclusivo, ¿no? Y encima me hace feliz. O sea que... Alik eta kompetizioa nahitea, hortara nijoa.
cada entrenamiento es como que te permite centrarte en una de las partes y luego el día de la competición realmente vas a tener que juntarlo todo y además sin pensar demasiado porque tú vas a estar por y para competir. Es como un poco la exposición de todo el trabajo. El resultado final, aquí está, esto es lo que he hecho, una presentación. Hemen banago da, benetan uste dualako, badaukadala domina lortzeko aukera hori, ez? Oso kontziente naiz oso zaila izango dela, hori deno dakigu, baina ni benetan uste dute nire aukera baditu dela, eta laugarren joko olimpiko hauetan, ea sorte apur hori dudan eta domina lortzeko aukera dudan. Tokira begira, favoritetakoen artean gaude, podiumera igotzeko eta domina lortzeko. Gure helburua hori da, badakigu lortzeko gai garela dena ondo joan eskero. Titularrik politena nire ustez, niretzat izango zen, Iñigo Peña tokitik bueltan, ametsa lortu eta bueltatu da, eta medalla batekin etorri da berriz ere etxera. La verdad que una institución como Basketín te apoye, pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque te ayuda a prepararte en condiciones que sean favorables, que te ayuden en el momento que lo necesitas, es muy importante.